El 24 de marzo de 1996 es uno de los días más grises, más oscuros, más tristes y más vergonzosos en la historia del Club Tigres desde su fundación en 1967. Pasó el suficiente desastre como para que la institución, que durante muchos años, siendo precisos desde 1974, se había logrado mantener en primera división y en algunos otros momentos batallando igual con el tema del descenso, pero habían logrado tener cierta estabilidad y ser un equipo que, si bien no siempre era competitivo, pues al menos no sufría demasiado. Hay que recordar que Tigres entre el 67 y el 82 logra ser campeón de Copa ante el América, logra conseguir títulos de liga enfrentando Pumas, enfrentando Atlante y también una final ante el equipo de Cruz Azul. Sin embargo, llega una época en donde se toman algunas decisiones que eran anticompetitivas y que evidentemente el resultado fue el descenso institucional. Definitivamente la Universidad Autónoma de Nuevo León había tenido lo necesario para convertir al equipo en ganador en su momento, a finales de los 70s e inicios de los 80s. Pero en los 90s comenzaron a tomar algunas decisiones que empinaron a la institución y los mandaron a segunda, los mandaron a la segunda categoría del fútbol mexicano, en donde habían participado del 67 al 74, y a partir de eso pues comenzó una época muy agridulce, podría decir, porque si bien es cierto, estar en segunda división es humillante, es vergonzoso, pues la manera en que se logró levantar Tigres fue admirable, al menos para lo que podemos decir que es esta institución fue admirable. Hay que ir a ese día, ¿no? A ese partido de 1996, el 24 de marzo. El equipo de Monterrey jugaba ante Tigres en el Volcán. La gente que estuvo ahí comenta que había mucha gente del Monterrey en ese partido, muchos aficionados del Monterrey. Y el partido termina 2-1 a favor de los Rayados. Empieza ganando Tigres y después Verdirame y Luis Miguel Salvador le dan la vuelta a ese partido que, insisto, fue un partido vergonzoso y humillante por la culminación de la historia. De pronto hay gente que no lo acepta. Hay gente que dice, no, pero es que el último partido fue con Necaxa. No, 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 pero fue el Morelia que ganó. No, no, no. Yo los entiendo. Yo entiendo que cueste mucho aceptar que la historia, la última línea en la historia del descenso de Tigres fue escrita por los Rayados. El último renglón, el último clavo en el ataúd lo pusieron los Rayados. El destino fue muy cruel. El destino fue muy cruel. El fútbol escribió una historia horrible para Tigres. Que el máximo rival de la ciudad sea el que te dé el último empujón hacia el vacío de la segunda categoría. Evidentemente no fue un descenso de un partido, fueron años que se acumularon, una tabla porcentual, fueron tanto tiempo, y por ahí sale, no, es que de 6 partidos Monterrey ganó todos, y es que está bien, vamos a enfocarnos solamente en el último, en la historia triste, en cuando Tigres se va, como cantó ese día Laura Pausini. Yo sé que el Morelia, yo sé que todo eso, pero miren, obviamente si el último partido de Tigres hubiera sido contra Tampico Madero, que no estaba por cierto, o contra Chivas, por ejemplo, pues a lo mejor no hubiera tenido tanta repercusión. Si el partido hubiera sido contra el equipo de Tecos, tal vez no hubiera tenido tanta repercusión recordar la fecha y todo eso. Pero dio la casualidad que fue contra Rayados, y ni modo aceptarlo, tragársela. Fue el Monterrey. Fue el Monterrey el último. Ni hablar. 3 años, 2 años, un año de malos, pésimos y terribles resultados. Y el destino dijo que el último sea Rayados. Y así fue. Había sido una buena temporada. Había sido un buen torneo para lo que era Tigres en esa época. E incluso logran ser campeones de Copa. Pero lo más importante estaba consumado. Perder la categoría. Matemáticamente, insisto, ya era complicadísimo, ya era casi un hecho que Tigres había ascendido, pero nadie va a borrar de la historia
que Monterrey fue el último equipo que te ganó para que te fueras a segunda división. Ahora, ya con Tigres en la categoría de primera división A, en el torneo de invierno, es decir, lo que hoy conocemos como apertura, fueron líderes de la competencia con 35 puntos y fueron campeones venciendo al Hidalgo, el Atlético Hidalgo. Para el segundo torneo, para el verano, es decir, lo que hoy conocemos como clausura, fueron segundo lugar con 33 puntos. El primer ubicado fue Correcaminos, que incluso juega en la final, y el campeón termina siendo Tigres. Hay que recordar aquella final allá en Victoria, que terminan siendo campeones el equipo que ya era manejado por Sinergia Deportiva. ¿Qué es Sinergia Deportiva? Bueno, dos empresas muy importantes de Nuevo León, FEMSA y Cemex, se unen para rescatar a Tigres, para administrarlo, para poder trabajar en eso. Se firma un comodato. La Universidad Autónoma de Nuevo León había hecho malos manejos deportivos y el equipo se fue a segunda división. Bueno, había que rescatarlos de esa situación. Se hizo un gran trabajo, llegaron buenos futbolistas, se mantuvieron otros buenos jugadores que habían estado en primera división con Tigres. Se pagaba muy bien para poder tener un equipo de primera división jugando en la primera división A. Había futbolistas como el Abuelo Cruz, como el Pastor Lozano, como el Diablo Núñez, Siboldi, Nilsson, que incluso fue campeón de goleo en la primera temporada, Marcos Ayala, estaba el Chima Ruiz, Popeye Oliva. Era un equipazo. Era un equipazo lo que tenía Tigres. Logran en segunda división, en primera división A, volver a conectar con la gente, que eso era algo muy importante. Volver a tener unión con las personas, tus aficionados, tus fanáticos, hacer nuevos aficionados. Estoy seguro que conoces a personas que hoy están en sus 30s y te dicen, oye, yo empecé a ir al estadio cuando estaban en segunda y me hice super tigre y me encantaba y aparte iba con mis amigos y entrábamos gratis y la altura de Siboldi y las tarjetas del ala, un montón de cosas, todo lo que hizo Don Robert, por supuesto, toda la promoción para apoyar a los Tigres que estaban en segunda división, y lo terminaron haciendo muy bien, y regresan con aficionados nuevos, con una afición más fiel, y creo que eso termina siendo un punto bien importante para lo que hoy es el equipo, porque hay que decir una cosa. El descenso de Tigres de 1996, en ese último partido contra Rayados que te dio el último empujón hacia el abismo, era necesario ese descenso. Era la manera en que iban a entender que estaban destruyendo al equipo y que afortunadamente llegó Sinergia Deportiva con Cemex y con FEMSA a rescatarlo. El descenso de Tigres, terrible, humillante, vergonzoso, una cosa que jamás se debe volver a repetir en la historia de este club, pero que sucedió y que no hay por qué negarlo. No hay por qué echarte maromas y maromas y maromas. Tigres descendió por sus malos manejos y desafortunadamente el destino puso a Rayados para que te ganara ese partido trágico. Te fuiste a segunda división, mantuviste una gran plantilla, contrataste buenos jugadores y regresaste en un año. Son títulos que también deberíamos considerarlos al momento de contar ligas y copas. También deberíamos considerar esos títulos porque son parte de la identidad y de la esencia de lo que hoy es Tigres. Sí, Tigres se fue a segunda división. Hasta en una de las canciones más famosas de la barra se menciona. Ya fuimos al descenso. Eso cantan los libres y locos. Era necesario ese madrazo. Era necesario irte hasta el infierno, quemarte en la porcentual y volver a renacer. Era necesario. Eso era realmente tocar fondo. Y vaya que lo hicieron. A partir de eso, en la vuelta de Tigres a primera división, obviamente se batallaba en el tema porcentual para ir subiendo a algunos lugares. Para la temporada 99-2000 fueron segundos de la porcentual y estaban en un constante sube y baja en aquel momento. Se mantuvieron algunos años dentro de los top 3 mejores de equipos de la porcentual y a partir de la temporada 2005-2006 otra vez para abajo, otra vez se comienza a batallar. En la temporada 2008-2009 son penúltimos, en esa temporada desciende el Necaxa
En la temporada 2009-2010 también son últimos. En ese entonces descendieron los Indios de Ciudad Juárez. Y a partir de la 2010-2011 las cosas se equilibran y Tigres se fue para arriba y ya no volvió a tener problemas porcentuales, lo cual es algo que obviamente ha sido de un gran mérito de los directivos que han pasado, el ingeniero Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza, también ahora Mauricio Culebro, que entienden que la necesidad de Tigres, pues obviamente ya no va a ser estar peleando la porcentual, sino estar viéndolo más arriba, estar viendo los campeonatos que últimamente también se han estado negando. ¿Qué ha logrado Tigres a partir de su regreso a Primera División, a partir de 1997? Porque esto es algo bien importante. Tigres desciende en el 96, en el 97 está de regreso a la Primera División, han jugado 9 finales de liga, consiguiendo 5 títulos, ganaron una Copa MX en el 2014, tienen 3 títulos de campeón de campeones, tienen una Campeones Cup, jugaron 4 finales de CONCACAF y ganaron una. Esa final de CONCACAF te llevó a jugar el Mundial de Clubes por primera vez y fuiste el único equipo de CONCACAF que ha logrado llegar a la final. En el 2015 fueron subcampeones de Copa Libertadores, llegando hasta el partido en el Monumental contra River Plate, y también tienen una final de la Leagues Cup. Esto metiendo todo en la licuadora. Yo sé que hay cosas que todas tienen su validez, que unas valen más, otras valen menos, pero que todo es importante para entender que Tigres, desde que volvió a Primera División, pues sí, batalló, y aquel fracaso cuando estaba Jorge Campos, estaba Bucetich, y la vez que se iban a ir a Segunda División en el 2008, en el 2009, todo eso es parte de la historia de Tigres, desde lo más exitoso hasta los momentos bajos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que se las voy a decir. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Si se la pasan negando el descenso, si se la pasan negando lo de Rayados, siempre van a vivir ahí. Pero si aceptas tu realidad, que te mandaron a segunda, que sufriste, que te la pelaste, te vas a transformar en lo que hoy es Tigres. Obviamente, Tigres no descendió por un partido. Hubo años de malos resultados que terminaron en esa ida a la Primera División A. Pero sí, el último clavo en el ataúd lo puso el Monterrey, aquel 24 de marzo de 1996 con ese marcador 1-2. Pero es una gran historia que de 1996, tu regreso a primera, todo lo que tuviste que pelear, todo lo que tuviste que sufrir, las eliminaciones del Monterrey en liguillas, para que en diciembre del 2017 se cerrara un círculo. Sí, tú me mandaste a Segunda División en mi estadio, pero yo te gané una liga en una casa que acababas de construir. Y ni la mancha del descenso la van a borrar, así como tampoco van a poder borrar la final regia del 2017. Jamás. Es parte de nuestra historia y es parte de lo que hemos construido aquí en el fútbol regiomontano. Lo bueno y lo malo. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Esto es Obra del Deporte. Te invito a que te suscribas. Estamos buscando a los 20,000 suscriptores. Estamos encantados de haber llegado a 10,000, pero la siguiente meta son 20,000. Así que ojalá que puedas ayudarnos y unirte a nuestra comunidad. Gracias. Yo soy Edu Torres. Hasta la próxima.